Ok, qué bueno que estés viendo este video. Mi nombre es Carlos y me siento muy contento de estar compartiendo contigo esta información. El día de hoy es un momento de entrenamiento, es un momento donde la mente y el corazón se va a abrir. Es un momento siempre de poder reconocer lo nuevo que viene como una oportunidad y aprovecharla justamente a su favor. Puntualmente, algo que siempre me preguntan es, ¿cómo funciona una criptomoneda? ¿Cómo tiene valor una criptomoneda? ¿Por qué se necesita una criptomoneda? ¿Y qué criptomonedas hoy día justamente están comenzando a generar valor a la comunidad de usuarios, a la población en general, ¿no es cierto? Son distintas cosas y justamente quiero compartirles que un poco de historia, que es la primera parte de esta presentación, la segunda va a ser un tema más técnico y la tercera parte es el modelo de negocio de Quero, de cómo esto de aquí se está enlazando a los primeros principios que vamos a tocar para generar valor no solamente para la comunidad, sino para los usuarios del mundo. Algo que hay que tomar en cuenta es a lo largo de la historia cómo se ha comportado la economía. Es decir, sabemos que al inicio de los tiempos el mecanismo de intercambio económico se llamó trueque, ¿no es cierto? Donde una persona tenía, por ejemplo, un sembrío de papa y la otra persona tenía camotes y pues si uno quería, digamos, del otro, pues simplemente intercambiaban los productos, ¿no es cierto? Eso, digamos que ha sido de hace bastantes años, sin embargo, en algunos lugares se sigue utilizando. Por ejemplo, hace unos años me fui manejando hasta Puno y nos fuimos a la isla de los Uros y justamente cuando uno veía pues qué cosas intercambiaban y todo, te pedían justamente cosas como aceite, fósforos, cosas para cocinar, artículos más, ¿cómo se dice?, especializados para la supervivencia, más que papel moneda, porque ellos veían el papel moneda y decían, ¿qué hago con esto, no? Entonces significa que el valor está justamente en las propiedades de un producto, no necesariamente en el medio de intercambio. Pero a lo largo del tiempo comenzamos a avanzar y nos dimos cuenta que para productos perecibles habían ciertas, como se dice, implicancias para poder hacer un trading normal, ¿no? Un trueque. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a suceder? Y lo que pasó justamente fue que comenzaron a utilizar ciertos objetos para ejemplificar el tipo de cambio entre objetos, ¿no? Por ejemplo, las conchas de abanico en algún momento, en algún otro momento se usó el mineral como la sal. De hecho, de la palabra sal viene el famoso salario, por ejemplo, ¿no? Y después se comenzó a usar los metales preciosos, por ejemplo, el cobre. ¿Ustedes sabían que la primera inflación que se generó a nivel mundial fue en Grecia? Justamente de una manera, ¿cómo se dice? Muy artesanal. ¿Cómo ocurre esa inflación? Las monedas en aquella época que les estaban haciendo de oro puntualmente eran bien, bien amarillas, ¿no? Y tú las veías y brillaban bastante, ¿no? Y en eso, pues evidentemente se comenzó a tener una bajada económica en la producción y recolección puntualmente tanto de los impuestos como recolección de mineral y el gobierno en ese momento, o los que estaban a cargo de la administración del gobierno, por así decirlo, en Grecia, comenzaron a verse desfalcados. Y una idea definitivamente no brillante fue mezclar esas monedas, a derretirlas y mezclarlas con bronce. Porque justamente decían que se parecía un poco, ¿no? Entonces, si tú le ponías 80% de oro y 20% de bronce, lo que pensaban es que la gente evidentemente no se iba a dar cuenta. Y justamente eso pasó, la gente no se comenzó a dar cuenta. Entonces, en vez de emitir, por ejemplo, 10.000 monedas de oro, ahora sacaban pues 12.000 monedas de oro 80% y 20% de cobre, haciéndole creer a la población que eran monedas de oro. Entonces ahí digamos que funcionó. Y cuando volvieron a caer justamente en ese mismo desfalco, lo que comenzaron a hacer es ya no ponerle 80-20, sino ponerle 50-50. Pero ya no se veía igual de brillante, ya no estaba en el mismo color amarillo, y ya la gente cuando tenía las monedas en su mano, ya prefería pagar con las que eran más opacas.
Es como hoy día, ¿no? Cuando uno tiene distintas monedas, por ejemplo, de un sol, y tienes que pagar algo, normalmente pagas con las monedas más feas, ¿no es cierto? Porque siempre el mejor dinero va a desplazar al peor dinero. Es una regla de la economía, ¿no es cierto? Cuando tienen que ir a una tienda y quieren comprar algo y pagan siempre con las monedas más viejas o con las monedas más feas, porque uno inconscientemente percibe más valor en una moneda más brillante, en una moneda más limpia o simplemente más reciente. Entonces, digamos que ahí comenzaron a ocurrir la primera inflación en el mundo entero. Pero los metales preciosos comenzaron a perdurar hasta hoy día de la fecha. Pero tuvieron ciertas fricciones con la economía, ¿no? Por ejemplo, imagínate a la fecha de hoy, si tú quisieras comprar un bien como, por ejemplo, una propiedad o un vehículo y tuvieras que pagar en lingotes de oro, ¿no es cierto? Digamos que sería bastante incómodo transportarlo, inseguro también, y cómo lo partes de manera exacta para que justamente calce con el precio que estás comprando, ¿no? Entonces, eso pasó hace bastante tiempo y comenzaron a salir los primeros lugares donde la gente dejaba su oro en físico y recibía un tipo de, como unos billetes, ¿no? Como unos vales, por así decirlo, firmados, donde justamente decía que tú estabas dejando tu mineral, en este caso oro, en tal lugar y de que ese recibo te daba fe de aquello. Entonces, ¿qué comenzó a suceder? Acá empieza, digamos, la magia económica en el sentido de algo llamado el sistema de fraccionamiento federal, ¿ya? Eso, bueno, así lo llama Robert Kiyosaki. ¿Qué significa ello? Significa que la gente realmente no iba por el oro. Lo que comenzaba a hacer era que esos vales, esos billetes de que decían que tenía, por ejemplo, tantos gramos de oro guardados, lo que iba la gente y decía, por favor, tome este billete y conviértamelo en 10 billetes. Si yo tenía, por ejemplo, 100 gramos de oro, yo le entregaba a esta casa ese billete de 100 gramos y me lo dividía en 10 de 10 gramos. Entonces yo iba justamente a las demás lugares y yo les pagaba con eso. Y la gente y regresaba a ese lugar con sus 10 gramos y les pedía que, por ejemplo, lo dividan en 10 y tenía de 1 gramo cada billetito. Y de esa forma se comenzó a generar los famosos billetes, ¿no? Que conocemos hoy día. Pero ¿qué fue lo que vieron estos bancos? Se dieron cuenta de que justamente no había ningún intercambio, de que la gente no regresaba por el oro, sino que regresaba para hacer más, estirar su billete y comenzaron a generar la primera deuda. Es decir, con el mismo oro comenzaron a prestarle a más personas, porque decían, si estas personas que me han guardado o me han dado a cargo su oro nunca van a venir por él, pues lo tomaré prestado para usarlo como un instrumento de deuda. Entonces, con el mismo fondo que tenían, comenzaban a prestar a muchas más personas. Por ejemplo, eso se le llama hoy día la tasa de encaje, ¿no? Significa que un banco puede prestar hasta 10 veces el nivel de dinero que tiene, entre comillas, reservado en caso de que los ahorristas vengan y saquen su dinero. 10 veces, o sea, de 10 a 1. Es decir, por cada un sol que tiene guardado el banco, en caso de que el ahorrista venga a recuperar su dinero, por cada un sol, el banco puede prestar 10 soles. ¿Qué significa? Que si, digamos, viene no una persona por su sol, si vienen 2 personas a pedir su dinero de vuelta, el banco quiebra, si fuera esa proporción. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque es importante conocer aquella rama de la historia de cómo comienza a generar esa fricción, ¿no? Cómo la economía comienza a tener ese desgaste a lo largo del tiempo, justamente para poder entender cómo una criptomoneda comienza a tener un rol más importante hoy día en la economía. Entonces, eh, vamos a trasladarnos ahora hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba Alemania declarándole la guerra a todo el mundo, ¿no? Tenías a Inglaterra, tenías a Japón, tenías a un montón de, digamos, de países, digamos, potencias en ese momento, pero tenías un país que estaba haciendo realmente dinero, estaba haciendo valor. Y en ese momento, ese país fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para los que no sepan, fue proveedor de la guerra. Es decir, le vendía tanto a un lado como también al otro lado. ¿Y qué vendía? Vendía maquinaria,
vendía uniformes, vendía alimentos enlatados, fue el proveedor de toda la guerra en sí. Pero inteligentes no cobraban en billetes, cobraban en oro puntualmente, o sea, en gramos y kilos de oro. Es decir, acabando puntualmente la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó con 2/3 de los inventarios de oro en lingotes de todo el mundo. 2/3, recuerden, 2/3 de todo el oro del mundo estaban en las bóvedas de Estados Unidos. Y en ese momento, Estados Unidos aplicó justamente la ley monetaria, que hoy día todavía gobierna hasta, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Que es que se creó el Fondo Monetario Internacional, donde dijo, el único billete que realmente está respaldado en ese momento, Segunda Guerra Mundial, 1945, 1950 en promedio, se dio este tratado. El único billete que está respaldado realmente por oro es el dólar americano y los demás billetes no lo están. Entonces, para que tenga una relación la economía, vamos a hacer lo siguiente. Como el dólar está respaldado en oro, sus billetes van a tener que estar respaldados en dólares. Entonces, el Fondo Monetario Internacional aprobó justamente ese dictamen y obligó prácticamente a que a todos los países tengan que tener una reserva de dólares para que su moneda pueda seguir circulando. Y en ese momento justamente fue que Estados Unidos comenzó a exportar los dólares a nivel mundial. A partir de ahí también comenzó a existir lo que se le llama hasta hoy día el petrodólar, de que todo el petróleo de los países árabes solamente se puede comprar con dólares, por ejemplo. ¿No? Ahí comienzan a hacer aquellos tratos que comenzaron a darle mucho más peso al dólar. Entonces, ¿qué comenzó a suceder? Que Estados Unidos, a través de la Fed, comenzó a imprimir una cantidad de billetes, dólares, tal que ya llegó un punto en que había mucho más dólares que respaldo en las bóvedas de oro. Y fue en ese momento el presidente francés el primero en darse cuenta. Estamos hablando de los años 60 y algo. Ya, no me acuerdo de la fecha. Y le exigió a Estados Unidos justamente lo siguiente. Y le dijo, sus dólares, señor Estados Unidos, ya no están respaldados en lingotes de oro. Usted ha impreso más dólares que oro en reserva. Por ende, exijo por favor que me devuelva mi oro y tome sus dólares. Y en eso, los demás países se pusieron mosca y comenzaron a hacer lo mismo. Y comenzaron a darse cuenta de que, oye, los dólares ya no tenían respaldo en oro. Y comenzaron a exigirle. Y digamos, como se llama coloquialmente, se le hizo un cargamontón a Estados Unidos. Y en ese entonces, 15 de agosto, año 1971, presidente Richard Nixon sale a prensa y en asociación con el Fondo Monetario Internacional saca el decreto del nuevo sistema denominado sistema Fiat, donde se rompe el patrón oro. ¿Qué significa esto? Significa que la población está siendo obligada, y de población me refiero a todo el mundo, ¿eh? Estamos siendo obligados a confiar en que el papel moneda, dólar, tiene valor y está respaldado en oro. Por confianza, no por validez. Antiguamente los billetes dólares tenían abajo, y lo pueden googlear incluso, cuántos gramos de oro tenía ese billete en valor. Pueden buscarlo en Google, ¿no? Un billete antiguo. Estamos hablando a partir del año 1913 en adelante, que se crea justamente la Fed. Entonces, a raíz de aquel orden, ya no nadie podía justamente pedirle una devolución de toma tu billete y dame mi oro, porque ya estábamos en un sistema llamado Fiat. Fiat, recordemos que viene del latín y en la traducción al español, Fiat significa fiar. Y fiar viene del verbo confiar, ¿no? Un sistema basado en la confianza. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿qué respalda puntualmente el dólar o cualquier moneda de cualquier país? Evidentemente es la confianza, ¿ya? Y eso, por eso se le llama el sistema fiduciario, ¿no? Fiducia justamente viene de la misma raíz fiat.
¿no? Entonces, aquí tenemos un poquito de historia resumida. Ahora vamos a la tecnología. En una criptomoneda tenemos una tecnología disruptiva llamada blockchain. En español, cadena de bloques. Una cadena de bloques o un blockchain, lo único que hace es una base de datos, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen la base de datos de, por ejemplo, de una compañía de teléfonos, como por ejemplo Movistar. Movistar tiene una base de datos pues de toda la población peruana, ¿no? 33 millones de nombres, apellidos y más información definitivamente, ¿no? ¿No? Y tiene otra información también, ¿no? Cómo estás en el sistema financiero, ¿no? De repente tu rango de ingresos, tu nivel de estudios, tu nacionalidad, tu edad, y etcétera, 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 ¿no? Esa es una información básica, ¿no? Ahora imagínense la base de datos que tiene Facebook, ¿no es cierto? Que ya es mucho más sensible, ya tiene tus gustos, tus preferencias, sabe a qué hora te duermes, sabe a qué hora te despiertas, sabe con quiénes hablas, y como Facebook es dueño de WhatsApp, sabe de qué hablas, sabe qué tipo de información envías, qué tipo de información te interesa, ¿no? Entonces, estamos hablando que hay niveles de base de datos. El blockchain es una base de datos también, pero para diferencia de otras bases de datos, es una base de datos distribuida. Significa que tiene una copia en distintos lugares físicamente hablando, físicamente. Es decir, si yo tengo un archivo y yo se los comparto a ustedes, ya ese archivo ya lo tienen todos ustedes también. Por ejemplo, ahorita estamos siendo conectados un grupo de personas, ¿no? Si yo les mando a cada uno de ustedes, pues cada uno de ustedes va a tener el mismo archivo. Quiere decir que si alguien entra a mi celular y borra ese archivo, pues no pasa nada, porque ustedes también lo tienen. Yo se los puedo pedir y de repente ustedes me lo comparten de vuelta. Entonces el archivo está protegido, o sea, no se va a eliminar. Esa es una información distribuida. Pero una base de datos distribuida quiere decir que tiene una relación de la información, ¿no es cierto? Tal dato está relacionado con este otro dato y con este y con este y con este y con este también. Y tiene esa relación y esa relación está en los celulares de todos, físicamente hablando, ¿ya? Quiere decir que si le pasa algo a un teléfono, no importa, porque tienes otros más. Entonces, si hubieran solamente dos teléfonos, medio que es riesgoso. Si hubieran 5 teléfonos, pues se mantiene todavía el riesgo, ¿no? Porque son 5 celulares que tú puedes encontrar y se pueden incluso destruir. Pero ¿qué tal si fueran 1 millón de celulares que tienen una información? ¿De acuerdo? ¿Qué tal si fueran 10 millones de celulares que tienen una información? Y digamos que para hackearlos no lo puedes hacer por un sistema operativo, tendrías que hacerlo físicamente. Es decir, entrar a cada celular físicamente, adivinar la clave de la persona y cambiar la información. Eso es lo que hace un blockchain. Distribuye la información a nivel física, es decir, dentro de cada celular o cada computadora, cada tablet, cada nodo, cada punto, la distribuye. Si alguien la cambia, no importa, porque la mayoría tiene una información y lo que gana justamente es la mayoría. Y a eso se le llama consenso. Entonces, vamos a comenzar a conceptualizar un blockchain. Es una base de datos distribuida, organizada por consenso. Base de datos, información relacionada, distribuida entre varios equipos celulares y computadoras y nodos y GPUs y etcétera, y organizada por consenso. Es decir, lo que la mayoría esté de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos claro o lo que es un blockchain, ¿qué cosas funcionan y por qué sirve una base de datos distribuida organizada por consenso? Significa que cada usuario tiene una llave privada, como decir un código, que solamente el usuario la tiene. Entonces, solamente aquel usuario que tiene su llave privada puede hacer un envío de información. Y con esa llave privada significa que las demás computadoras, los demás nodos van a aprobar la transacción. Es decir, si yo no tengo la llave privada y quiero modificar algo, me van a rechazar la información porque no tengo mi llave privada. Entonces, si yo le mando algo, por ejemplo, a Pepe y Pepe y yo tengo la llave privada, pues todos los demás usuarios, que pueden ser millones de nodos, ven públicamente que yo le mandé una información a Pepe y le van a dar el ok. ¿Sí? Listo, es una información fidedigna. Entonces, si alguien dice, no, eso fue una información errónea, no le debió mandar, simplemente la comunidad dice, y esto es electrónico,
¿no? Eso fue una buena información porque sí tiene la llave privada. Entonces, prohíbe justamente que se puedan hacer envíos falsos, por ejemplo, ¿no? Segundo, siempre manda el original, nunca manda una copia, solamente manda el original. Quiere decir que si yo esa información la copio en 20.000 equipos más, pero yo hago un envío por blockchain, lo que hace el blockchain es elimina todos los datos restantes y manda el original. Entonces, evita la duplicidad de la información. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos un billete, ya cualquiera, y ese billete uno lo despliega, va a haber un código, ¿no es cierto? Imagínense que una criptomoneda es ese código, pero tipeado en Internet. Entonces es un código, ¿no? A, 2, Z, alfa, beta, lo que sea, y comienza a armar un código. Y ese código se puede compartir con todo el mundo. Pero cuando yo lo mando por blockchain, lo que hace justamente el blockchain es envía el original. Y ese original es el único e irrepetible en toda esa gama y en toda esa comunidad. Y eso da la certeza y fe de que no se pueda clonar el dinero. Por eso la criptomoneda es un sistema seguro. No se puede clonar. Se sabe que la persona que envía, si tiene su llave privada, evidentemente tiene la legitimidad para poder enviar la información. Entonces, partiendo justamente de eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan el ejemplo de Grecia, donde adulteraba las moneditas de oro y le metía cobre? Pues acá no se puede adulterar una información porque es el original. Número dos, cuando existe ya una inflación moderna como la de Venezuela o la de Perú en el año 85, donde se comenzó a imprimir, o la que hizo Estados Unidos, y les conté hace un momento, e imprimieron una cantidad de billetes sin respaldo, ¿no es cierto? Y eso lo que hizo fue bajar el valor de cada billete. En el blockchain no se puede hacer. ¿Por qué? Porque existe un emisor central, como el BCR. Pero una vez que el emisor hace justamente esa emisión, evita que pueda cambiarse o modificarse después. Por ejemplo, en el caso de Quero, los emisores, como en este caso nosotros como empresa, emitimos 500 millones de Quero. No puede haber 500 millones uno, no puede haber 1.000 millones, no puede haber 150.000 millones, no, hay 500 millones de Queros. Y eso ya entra al blockchain y listo, eso ya no se puede modificar. Entonces, eso evita justamente lo que pasó con Estados Unidos, de que de ahí ya tenía todo el oro y comenzó a imprimir, 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 imprimir. Eso ya no se puede hacer. Y todos los usuarios que tienen Keros, justamente tienen la fe de que sus Keros son fidedignos, son reales y que no están siendo duplicados. Eso es lo que hace un blockchain. Por ejemplo, nosotros comenzamos trabajando con el blockchain de Ethereum. Ethereum es un blockchain, uno de los más importantes y los más grandes y es público. Sin embargo, tiene una debilidad para nuestro caso y es que tiene un costo por cada transacción. Entonces, quiere decir que si yo quiero mandarle Keros a otra persona, tengo que pagar por ello. Entonces, es un poco incómodo, ¿no? Es como que, digamos, cada vez que alguien quiere mandar plata, tiene que pagar. Entonces, nos pareció justamente un sistema poco eficiente y comenzamos a ver otras alternativas de blockchain para poder hacer una migración completa. Justamente aprovechando que estamos en los primeros años de la empresa. Y encontramos una empresa muy conocida que todos ustedes conocen llamada IBM. IBM tiene una fundación llamada la Fundación Linux. Ahorita ya hemos pasado de tecnología entrando al modelo de negocio de Quero, puntualmente. Y la Fundación Linux tiene un blockchain que se llama Hyperledger. ¿Ya? Eso lo pueden googlear también. Ponen Fundación Linux, IBM o el blockchain Hyperledger con Y. Entonces, van a encontrar ahí que tienen bastantes herramientas y es un blockchain privado. No es público, sino es privado. ¿Qué significa privado? Que solamente los miembros de la comunidad tienen acceso para poder chequearlo y conocerlo. Igual no es tan fácil porque está encriptado, pero el respaldo más fuerte es justamente que es una empresa bastante grande como IBM, por un lado, eh, y por otro lado tenemos algo que es ya diferente y es justamente donde estamos conversando para ingresar. Ustedes saben que el Banco Interamericano de Desarrollo declara que los recursos naturales de Latinoamérica son lo que va realmente a ayudar a que el mundo subsista en el futuro. Entonces tiene bastantes intereses en que Latinoamérica se desarrolle y justamente le faltan algunas cosas. Una de ellas es innovación.
Entonces, dentro de Hyperledger se creó una red privada llamada LACChain, Latin American and Caribbean Chain Cadena, ¿no? Iniciada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, Kero es una iniciativa de innovación justamente que ayuda a que el productor pueda generar algo con valor agregado y que vaya directamente a abastecer a todo el mundo. Digamos que hay una coincidencia muy fina en el propósito del BIT y Kero, ¿no? Tienen visiones parecidas. Y ahí justamente quiero llegar con esta pantalla, que es nuestra visión. Recuerden que buscamos crear una sociedad que transforma Latinoamérica en la fábrica de productos naturales con valor agregado del mundo entero. Esa es nuestra visión y hacia dónde estamos yendo. Si se va a cumplir en 2 años, definitivamente no. Es una misión que definitivamente va a generar bastante riqueza para todos los usuarios, pero que eso es un trabajo a largo plazo. Entonces, al estar dentro de esa red promovida por el BID, que también, por ejemplo, está la aduana de Perú, por ejemplo, está ahí, varios países están creando productos también ahí. Entonces, evidentemente que nosotros estemos evaluando positivamente ingresar ahí, va a generar también cierto valor. Ahora, vamos a hablar bastante del negocio de Quero como modelo. Por ejemplo, esto es importante porque uno dice, ok, ¿y por qué una criptomoneda ya vimos que a nivel económico funciona, ¿no es cierto? Pero hay miles de criptomonedas, ¿no? ¿Por qué exactamente Quero y no otras criptomonedas, ¿no? Y no quiero decir que Quero sea mejor que otras, no quiero llegar a ese punto. Lo que sí voy a decirles es que Quero es muy diferente a otras criptomonedas. Primero porque empezó con una necesidad, y una necesidad basada en retos y problemas. ¿De quién? De los productores. Emprendedores también, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para un emprendedor que tiene un producto natural, encontrar nuevos puntos de venta es bastante difícil. Y justamente hablamos, acá les pongo la pantalla de esta botella de pisco, porque justamente yo fui uno de ellos y tuve ese problema. La distribución es bastante cara y bastante difícil también. Crecer geográficamente es imposible, así nomás a pequeña escala requiere demasiado capital y muchos emprendedores no tienen ese capital para hacerlo. Justo ahorita por la pandemia, varios de nuestros proveedores han declarado en quiebra, justamente porque esto es difícil. Quero todavía es una empresa que todavía no es tan grande. Entonces, estamos abarcando y creciendo poco a poco. Entonces, varios productores no pudieron resistir la crisis y tuvieron que quebrar, ¿no? Altos costos de publicidad también es bastante caro. Entonces, encontramos retos reales, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando encontramos retos reales y buscamos, ahora vamos a solucionar ello, vamos a contribuir con ello, pues ahí sale la primera iniciativa que se llama Queromart, ¿no? Que es la parte donde comercialmente se le apoya al productor o al emprendedor para vender sus productos. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver eso con una criptomoneda? Que aquí viene el primer factor de valor de nuestra criptomoneda Quero. Y es el siguiente. Tenemos hoy día una gran población, hablamos de más del 80% de la población, que probablemente ha escuchado hablar de criptomonedas, pero les puedo asegurar que muy poquitas personas realmente saben cómo funcionan, para qué sirven, dónde se compran, cómo los puede usar, cómo se gana. Son muy poquitas las personas que realmente conocen. Entonces, si tú a una persona que no conoce o no ha recibido, digamos, una información de educación sobre esto y tú le dices, compra una criptomoneda, probablemente no lo vaya a hacer porque no lo conoce. Pero si tú le dices a una persona, compra un producto natural, apoya a un productor y justamente por apoyarlo vas a ganar criptomonedas de regalo. Justamente como lo tengo aquí. Como ven, el punto 2 dice, beneficios a los consumidores. Recibe recompensas en criptomonedas Quero por cada compra de productos que realices. Es decir, nosotros decidimos premiar a las personas que apoyen a los productores, emprendedores, ¿no? Entonces, el primer valor es el siguiente. Generamos ahí algo llamado Proof of Stake. Aquí voy a entrar con este tema técnico y por eso les pedí que puedan tener una libreta a la mano, porque las primeras criptomonedas se crearon bajo un sistema en inglés llamado Proof of Work, ya una prueba de esfuerzo o prueba de trabajo, donde yo tenía que tener un procesador tecnológico, es decir, una computadora fuerte, ¿no? Un muy buen internet,
un sistema de enfriamiento fuerte porque la tecnología física se calienta y se quema y todo mi trabajo se pierde, ¿no? Bastante luz, un ambiente frío, una persona pues que conozca del tema, ¿no? Y en base a ello, comenzar a resolver los algoritmos matemáticos de las primeras criptomonedas como Bitcoin para yo poder descargarlas. ¿Qué significa ello? Que tenía que invertir mi dinero en tecnología física. Y esa tecnología física me iba a descargar los Bitcoin del Internet, por así decirlo. Pero yo, y esto ya es una apreciación mía, una opinión netamente mía, no digo que sea verdad, pero me pareció un poco ilógico gastar mi dinero, digamos, mi trabajo, mi esfuerzo, gastar mi dinero en una computadora fuerte para que con esa computadora yo pueda descargar una criptomoneda. Entonces yo dije, ¿por qué no? En vez de gastar mi dinero en una computadora que me dé criptomonedas, ¿por qué no mejor ese dinero lo gasto en productos, apoyando a un productor y recibo criptomonedas por aquel lado, ¿no? Ese fue nuestro primer valor. Hoy día tenemos casi un poco más de 3.000 usuarios que a través de sus compras han ganado criptomonedas Quero. Y les puedo asegurar que más del 80% de ellos no sabe de criptomonedas todavía. Pero les puedo asegurar que en un plazo de 1, 3, 5, 10 años, todos van a saber qué es una criptomoneda. Pero en el momento que se enteren qué es una criptomoneda, ya en su wallet de Quero, ya tienen criptomonedas Quero ganadas. Ahí tenemos el primer valor. El segundo valor y más fuerte viene aquí, en la propia visión, porque a través de poder ayudar a que más productores ecológicos salgan al mercado, lo que estamos haciendo es que un productor, cuando crece, tiene que contratar un contador, de repente un asistente, de repente un almacén, un transportista, abogados para construir una empresa, paga impuestos, una empresa de publicidad o un publicista invierte en pauta publicitaria y comienza a generar trabajo para más peruanos puntualmente. Entonces, vemos aquí las barras de color celeste, que es el PBI. Entonces, a través de que hay mayor recirculación en general, el valor se va generando, va creciendo. Existe más trabajo, evidentemente van a incorporar las exportaciones, ingresan divisas al país y evidentemente y por consecuencia la economía comienza a crecer. Entonces, vamos a ver acá la siguiente lámina. Aquí viene el valor central de nuestra moneda, ¿ya? Y aquí vamos a cerrar con esto de aquí. Tenemos QueroMart hoy día. Hemos lanzado QueroGo, que es la plataforma de venta directa. Estas dos plataformas lo que están haciendo es generar una comunidad de usuarios que consuman más productos y ayuden a más productores a través de la compra de productos y también de la compra de criptomonedas Quero. Aquellos dos productos son muy importantes. Entonces, al final se tiene una comunidad de usuarios que tiene en sus billeteras electrónicas una cantidad X de criptomonedas Quero. Entonces, estos usuarios van a poder decir, ok, ¿qué hago con mis criptomonedas hoy en día, no? Entonces, uno de los primeros puntos o más importantes se llama este de aquí, Quero Ventus, que es financiamiento para agricultores o financiamiento para emprendedores. Es decir, van a entrar a esta plataforma, que les comento que está ya en un gran porcentaje avanzada, y van a poder invertir sus queros en distintos productores. Imagínense que haya un productor de café que quiera, digamos, inventar pastillas de café naturales, ¿no? Es decir, una persona está cansado, tiene que manejar y no tiene cómo tomar café, toma una pastilla de café y le da energía, digamos, para 2 horas, de manera natural. Pero eso requiere una inversión, no es que simplemente agarro y encapsulo café, tiene que haber un proceso, ¿no? Y digamos que para lograr eso voy a lanzar un número al aire, necesita 10.000 soles para sacar el prototipo, su primer lanzamiento. 10.000 soles. Y digamos que el Quero ahorita está en un sol 21, digamos que está en un sol, para hacer un cálculo rápido. Entonces requiere 10.000 Queros. Y tú, imagínate que tienes 1.000 Queros. Entonces tú dices, oye, mira, yo tengo estos Queros que me gané por comprar productos, o me gané por comisiones, o los compré. No sé. Y este productor diga, a todo aquel que invierta en mi emprendimiento, yo le voy a dar un porcentaje de mis ventas. O algo. O le voy a devolver con tal tasa, o lo que sea. Es un trato totalmente directo entre el productor y la persona que decide apoyarlo como sponsor. El trato va a ser directo. Entonces tú tienes tus queros ahí y comienzas a apoyar.
Entonces el productor comienza a hacerse marketing y comienza a levantar hasta llegar a 10.000 soles. Una vez que tiene sus 10.000 soles, entra a lo que se llama Quero Exchange, donde los va a cambiar. Va a haber gente que va a decir, oye, yo quiero tener queros, o yo quiero vender queros. Entonces, esta de acá opera como una casa de cambio entre usuarios directamente. Entonces, este productor ingresa al exchange y cambia sus 10.000 queros por soles. Y esos soles los usa para sacar su emprendimiento adelante. Entonces, puede pasar un plazo, imagínense, de 6 meses y el productor ya tiene sus pastillas de café con su empaque, con su sello de Digemit listo para la venta. Y evidentemente el primer punto donde se va a vender su producto, adivinen dónde es. Exacto, en QueroMart. Y evidentemente para la gente de QueroGo. Entonces la gente comienza a promoverlo, él comienza a ganar dinero, comienza a devolver o a cumplir su compromiso con la gente y tenemos un producto nuevo al mercado. Y así vamos a hacerlo con todos los productores que podamos. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Es toda la comunidad de usuarios con toda la comunidad de emprendedores. Y les aseguro que muchos de ustedes que por el momento son usuarios de QueroMart o QueroGo van a querer sacar su propio producto al mercado. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría tener su propia marca de licores, su propia marca de café, su propia marca de productos naturales y venderlo a través de QueroMart, a través de QueroGo también? Entonces, ahí es donde comienza a generar el valor. Adicionalmente de eso, tenemos la educación, donde contamos con alianzas, por el momento con una incubadora muy importante que apoya a algunos emprendedores y lo que hace justamente es darle seguimiento y asesoría para que ese emprendedor tenga éxito en sacar su producto natural al mercado. Entonces, todo esto que genera un crecimiento real y un impacto positivo en la economía repercute en que la moneda Quero va subiendo de valor. Poco a poco, como ustedes lo han visto. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver, aquí lo tienen. Aquí está. Espérenme. Ok. Esta es la lámina que estaba buscando. Por eso se dan cuenta que hace un poco más de 2 años estaba en un valor de 20 centavos el Quero, hoy día está en 1.211 y tenemos una meta de trabajar durísimo, por lo menos hasta que llegue a un valor de 10 dólares. Así que, mis queridos amigos, este ha sido un entrenamiento que ha partido por la historia de la economía, la tecnología de la criptomoneda y el blockchain y nuestro modelo de negocio como compañía Quero. Si viste este video, únete con nosotros porque recuerda que vamos a hacer historia. Y recuerda que lo más importante no es necesariamente cómo lo vas a hacer, sino lo más importante es hacia dónde estás yendo. Y los dejo con nuestra visión. Recuerden que buscamos formar, crear, desarrollar una sociedad que transforme Latinoamérica en la fábrica de productos naturales con valor agregado del mundo. Ha sido un placer conversar con ustedes y espero que tengan un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo, mis queridos amigos, y que Dios los bendiga.